Pas la bougeotte. La preuve en est 20e année pour venir au Venezuela. En julio de 1980, Lacan llegó a Caracas en la que sería su única visita a América del Sur un año antes de morir. El encuentro básicamente fue organizado por la analista argentina exiliada Diana Rabinovich, Jacques Alain Miller, el yerno de Lacan, y por Carmen Ramia y Miguel Enrique Otero, el secretario general del Ateneo de Caracas. Esto tiene dos tiempos. Después de haberlo invitado a Miller y que trabajó, surgió la idea de hacer un seminario invitando a argentinos recién ahí. No, fue en dos tiempos. Lo que logró Diana en la invitación de Miller es hacer un seminario en Caracas. Después, una vez que vino Miller, ahí se planeó el encuentro de Caracas. Hay un momento en que Diana me pide que yo promueva, ayude, no sé a través de quién. Todo esto, obviamente, acordate que no había mail ni nada por el estilo. Todo esto se hacía por carta. Pero esas cartas no las conservé. Que la ayude a promover, y de hecho yo promuevo un poco lo que puedo en la Gaceta. Digamos, ayuda un poco a promover el encuentro, incluso ella me manda algún dinero para eso. Molestaba mucho a todos los que estábamos acá y que nos considerábamos los que conducíamos este psicoanálisis lacaniano en la Argentina, que éramos como no solo distintos, Germán, había distintos grupos y nos consideramos con cierto liderazgo. Y de pronto apareció allá, de la nada, Diana Rabinovich, como conduciendo todo. Y me parece que eso molestó mucho, hizo pensar que nos decían que iba a ir Lacan y no iba a ir, y iba a estar Diana Rabinovich y Miller. Miller para nosotros no tenía ningún peso. En ese momento se decía, es un filósofo, un matemático, que está al lado de Lacan, pero nada más. Caracas no era el destino natural para una visita de Lacan, sino Buenos Aires. Las razones de esta elección en plena dictadura fueron fundamentalmente políticas. El peso de los psicoanalistas exiliados era muy importante, y fueron ellos quienes invitaron a Miller y luego a Lacan a la capital venezolana. ¿Qué diablos iba a venir a hacer Lacan a Caracas, no? Y bueno, se armó una posición de los que iban y los que no iban a Caracas, perteneciendo entonces ya, formé parte de aquellos que queríamos ir y que además realizamos trabajo, ¿no? Cuando yo digo que era organizador, lo que quiero decir es que yo mandaba invitaciones a muchos amigos argentinos, pero pensando en una perspectiva más de la oportunidad de ver un gran psicoanalista, no de generar el lacanismo. No vino a Argentina, porque era una dictadura y hubiera sido muy mal visto por la inteligencia francesa. Eso hizo que Caracas se convirtiera en la bisagra donde 200 argentinos viajaron a Caracas para que Miller aprovechara la situación para declararse el heredero de Lacan. Diana Rabinovich, una psicoanalista que era una gran lacaniana, era la mujer de Carlos de Santos, que después fundó acá la Editorial Manantial, que estaban exiliados.
Y entonces le pedimos a ella algún material y nos dio una serie de libros sobre Lacan, de las cuales elegimos las cosas más introductorias, más claras, y ella escribió una introducción. La armamos entre Cookie Miller y yo, y se compuso en el diario, y se sacaron fotos no sé de dónde, porque en aquella época no había internet. Tuvo una repercusión muy endogámica, porque ni siquiera en la prensa venezolana, el Nacional, el Universal, o incluso el Diario de Caracas, había personas capacitadas como para traducir la información y los temas que allí se debatían. Era muy esotérico, incluso para los sectores esclarecidos de la cultura venezolana. O sea que fue una cosa totalmente encapsulada. En Caracas confluyeron las distintas vertientes del lacanismo argentino, que habían comenzado a estudiar a Lacan desde la década del 60 y que se hallaban en algunos casos enfrentadas. Se encontraron allí con el nuevo lacanismo francés, un grupo de jóvenes intelectuales casi sin experiencia clínica que habían abrazado la causa maoísta y que en muchos casos tenían estrechos lazos familiares. Entre ellos sobresalían Jacques-Alain Miller, casado con Judith Miller-Lacan, y su hermano Gerard, además de Éric Laurent y Colette Soler. Esta joven generación había comenzado a conducir la causa freudiana con el apoyo explícito de Lacan, quien acababa de disolver la Escuela Freudiana de París, de la que formaba parte sus viejos compañeros de ruta. No había ninguna transferencia con Miller. Y entonces dudamos, vamos, y al final dijeron, sí, parece que va. Bueno, y ahí fuimos apostando que estuviera Lacan. En ese grupo fuimos a Caracas como 5. Gerardo Maeso, Samuel Vaz, Nepomniachtchi, Zahuike y yo. Fuimos los 5 y llevamos un texto en común que se llamaba El Encuentro de no recuerdo cuándo, que fue leído parte de eso en la última mesa de Caracas, donde estaban Colette Soler y Michel Silvestre y Nepomniachtchi y yo en representación de ese grupo, que Miller llamaba el grupo de amigos. Bueno, cuando fui a Caracas me encontré con que los jóvenes, Jacques-Alain Miller, Éric Laurent y su grupo, su banda, podríamos decir. Miller es unos meses menor que yo. Sí, éramos esa generación. Bueno, y que tenían ganas de hacer algo grande. Y era muy evidente que había un grupo militante liderado por Miller, donde estaba también su hermano, su mujer, Judith, Colette Soler, Éric Laurent. Era evidente que ese grupo funcionaba como un grupo militante. Y se habían distribuido la tarea. Para alguien que tenía alguna experiencia política como la que yo tenía, eso me resultó obvio. Es difícil de recrear hoy en día el nivel de locura narcisística entre los lacanianos. Lo que hacía imposible poder juntarse más de 3 o 4. Que digamos, si venían de distintos sectores, etc. No era diferente la situación en París, también era el mismo fenómeno, un fenómeno que produjo la enseñanza de Lacan, ¿no? Así que había en Caracas había una enorme tensión entre ellos, enorme. J'y suis venu parce qu'on m'a dit que c'était le lieu propice pour que j'y convoque mes élèves d'Amérique latine. Je ne le préjuge pas, parce que mes élèves, j'ai l'habitude de les élever moi-même. Ça ne donne pas toujours des résultats merveilleux. Las palabras pronunciadas por Lacan en la reunión inaugural iban a tomar todo su sentido. Vous êtes, paraît-il, de mes lecteurs. Vous l'êtes d'autant plus que je ne vous ai jamais vu m'entendre. Esta posición diferencial entre lectores y discípulos directos iba a reaparecer como problema
a lo largo de los años 80. Lo importante para mí era estar ahí cuando Lacan habló, que fue muy emotivo escucharlo, y donde dijo algunas frases muy importantes. Ya antes de venir había hablado de voy a ver a mis lacanos, fue de ahí que yo tomé la idea de fundar la reunión lacano-americana. Cuando yo leo que Lacan en el 77, y ahora ya voy a decir todo lo que pienso, escribe en Ornicar, el inconsciente no es de Freud, es de Lacan. Lo que no implica que el campo sea freudiano. Y después en Caracas dice, yo soy freudiano, a ustedes les tocan ser lacanianos. Ese nivel, llamémosle así, yo no lo podía tolerar éticamente. Y además que inventar un continente imaginario, lacano-americano, que tan a gusto lo tomaron los argentinos. No se inventa un continente. Bueno, del discurso de Lacan, dos cosas me parecieron muy importantes. Una, cuando dijo yo soy freudiano, si ustedes quieren sean lacanianos, que algunos creyeron que eso quería decir que o sos de Boca o sos de River. No entendieron nada entonces. No entendieron nada. Lo mismo cuando Lacan dice mis tres no son sus tres. Bueno, esto creo que es un problema porque afecta a los destinos del psicoanálisis. Formo yo y no me ha ido tan bien. Hay que ver que Lacan influyó mucho en nuestras vidas, ¿no? No era solo... Bueno, fue ver ahí a un grande, ¿no? Como si uno hubiera tomado un poco contacto con Freud, ¿no? Fue una cosa muy, muy emotiva, ¿no? Yo recuerdo cuando, en particular a mí, cuando llega Lacan al hotel, me lo presenta Miller, ¿no? Y bueno, me salían lágrimas a mí, ¿no? Además, no sé si te conté algo, yo me choqué con Lacan en un ascensor. Pero bajaba el ascensor y yo, bueno, bajaba también, no sé, y de pronto se abre la puerta y está él flanqueado por Diana y no sé por quién más, ¿no? Y por supuesto Diana rápidamente dice, no, ya está completo. Y bueno, lo preservaban, lo llevaban como rodeado y de hecho él no interactuaba, ¿no? Fue muy notorio eso. Incluso me acuerdo que uno de los que estaba allí, supongo que era de Venezuela, porque él estuvo todo el tiempo escuchando porque había ponencia distintas, ¿no? Yo no llevé nada, por supuesto, y tampoco recuerdo haber escuchado demasiado, pero estaba ahí y que alguien se dirigió directamente a él. En las intervenciones que se hacían después de las ponencias, bueno, querríamos que él nos conteste tal cosa, no me acuerdo qué, pero como, y fue muy violento, como que lo interpelaba directamente y Lacan permanecía impasible, ni siquiera decirle, no, mire, prefiero no hablar, lo que sea. Por lo tanto, solo le escuchamos la voz cuando dijo, bueno, lo que está registrado que dijo, y después nunca habló más. Yo llegué en un estado transferencial muy intenso, así que traté incluso de hablar con Lacan, cosa que fracasé ante todo el mundo ahí porque me entero que había decidido no hablar con nadie. Bueno, lo cuento como una experiencia de atravesamiento del fantasma, pero tiene un poco de tecnicismo para contarlo bien. Yo de todos modos creo que había hecho bastante escándalo con mi trabajo y la necesidad de esa censura. Bueno, se veía que estaba buscando algo, como cualquier persona en acting, que ni siquiera sabía qué era. Así que de la misma manera me precipité a decirle no sé qué cosa a Lacan, que como estaba sentado yo me puse de rodillas porque no le iba a hablar de arriba. Bueno, esa fue la escena
de risa para los demás. Y cuando la secretaria me dice, no, el doctor Lacan no va a conceder entrevistas a nadie, etc., bueno, yo salí partido en 4, pero dándome cuenta perfectamente que si me hubiese dicho, qué bien, ¿usted qué quiere?, yo no hubiese sabido qué decirle. Lacan estaba muy mal ya. Pudo decir ese discurso original, pero Lacan era un tipo que lo llevaban al baño. Lacan era un señor que ya pudo decir ese pequeño discurso. Yo soy freudiano, a ustedes le tocan ser lacaniano, pero era alguien que no podía, estaba mal, muy mal, pobrecito, Lacan. Hay una frase en el discurso inaugural de Lacan que se cita a menudo, tanto que algunos dicen haberla escuchado. Al estar incluida en la versión escrita, que consta en actas, indica lo que Lacan se proponía decir, pero que en el momento decidió omitir. Je viens ici avant de lancer ma cause freudienne. Moi, je suis freudien. Vous n'êtes pas sans savoir le problème que j'ai eu avec mon école de Paris. Je l'ai résolu comme il faut, en le prenant à la racine. Je veux dire, en déracinant ma pseudo-école. Tout ce que j'en ai depuis obtenu me confirme que j'ai bien fait. El encuentro estuvo marcado por las querellas de sucesión y los debates políticos. Los conflictos en torno del tipo de relación que debía establecerse entre los lacanianos de Francia y los de América no iban a ser menores e iban a profundizarse en los años por venir. El problema residía en saber si esas relaciones tenían que ser jerárquicas o podían ser horizontales. Yo notaba claramente que había ahí, ese grupo dirigía ese encuentro de Caracas. Allí, tanto Safwan como Cristian Simatos y otros que eran los antiguos psicoanalistas importantes de l'École freudienne, y estaban como perro en cancha de bochas. Los que tenían la manija absoluta de ese encuentro, que había sido organizado por Diana Rabinovich, que estaba totalmente, obviamente, adherida a las posiciones de Miller. El Congreso de Caracas para mí fue el adiós al lacanismo. Yo me había ido del fascismo en Argentina y me encontré, y acá entramos en un terreno donde estoy jugado, donde yo era uno de los coorganizadores del Congreso y había alguien que lo voy a nombrar, Juan Quindart, que había escrito lo que se juega en Caracas es el pasaje de Lacan a Miller. Y entonces me viene a decir, indignado, que le habían dicho que eso no lo podía leer. Yo voy al lugar donde él lo tenía que leer, digo, mira Juanqui, vos léelo, yo estoy ahí. No lo leyó. No lo leyó y dijo, vas a ver el despelote que voy a armar en Buenos Aires por esto. Censura rusa, ¿eh? No leyó el párrafo. O sea que había, en el Congreso de Caracas, había censura, donde hay cosas que no se podían decir, no se pudieron decir. Entonces, en ese contexto, el privilegio ganado, por supuesto, que tuvo Diana Rabinovich de ser como la anfitriona psicoanalíticamente de la Avenida de Lacan y de los demás, eso hacía para todos una rivalidad terrible para con ella, terrible. Bueno, en mi texto
se consideró que había unos párrafos que podían eventualmente echar un poco de nafta a esos fuegos. Entonces, no es que me recomendaron, ¿no? Me agarraron la mano y dijeron, esto mejor no, esto mejor no, esto mejor no. No, yo no estaba acostumbrado a eso y inevitablemente se difundió, por supuesto, con el término censura. Bueno, eso era que los extranjeros nos censuraran, era algo, una molotov para incendiar de algún modo con una discusión política ese encuentro. Yo, por ejemplo, recuerdo que participé en 3 trabajos, uno personal, otro con María Graciela Ronanduano, mi ex mujer, y otro con el Centro de Medicina, ¿no? Con mis colegas del Centro de Medicina, que en ese entonces habíamos quedado reducidos a Nepomniachtchi, Samuel Vaz, Oscar Zahuique, Jorge Chamorro y yo. Y bueno, y llevamos un trabajo también centrado alrededor de nuestra historia y de nuestra conexión con el lacanismo. ¿Tenía alguna idea de los conflictos? Recuerdo que eso estaba allí, que por ejemplo Germán García no fue y se sabía que había ahí como conflictos internos, pero no, yo sobrevolaba un poco, porque la verdad que yo tampoco estaba como alineado, por así decir, dentro de las corrientes o los grupos que ahí se movían. Esto fue fue maravillosa la experiencia en Caracas, donde ya después contactamos, en este caso, con Miller y Eric Lorán, básicamente, y después nosotros constituimos a partir de esa experiencia el simposio del campo freudiano. C'est pourquoi je crois bienvenu de vous dire quelques mots du débat que je soutiens avec Freud et pas d'aujourd'hui. Je vais vous résumer. Voilà, mes 3 ne sont pas les siens. Mes 3 sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. Ahí lo que emergió fue la figura de Miller, con su texto Cláusula de clausura, donde incluye el goce y el final del análisis, que acá era final de análisis, goce, eran conceptos muy teóricos que no tenían nada que ver con la clínica, y Miller introduce, con toda su consistencia teórica, introduce la clínica, que estaba profundamente rechazada acá. Y un discurso que incluye final de análisis, la clínica en juego, incluye los conceptos y la teoría, el goce, hace todo. Cláusula de clausura, para mí, fue inaugural de la transferencia con Lacan, y ahí sentimos que alguien, me parece que todos los que estábamos un poco acosados por los intelectuales lacanianos, adquirimos un lugar y una fuerza y consistencia política y demás. A tal punto me di cuenta que era así, que dije, bueno, yo no voy a ser cómplice de esto, ya está bien, lo escuché a Lacan, vine, estuve en la reunión, hasta lo invité a cenar, pero bueno, estaba muy viejito, dijo que no podía, bueno, qué sé yo. Fui a cenar con todo un grupo y la hija de él, con Judith, y lo que hice fue, yo había ido con mi mujer y mi hijo, que tenía 2, 3 años, y 3 días antes de que se terminara el congreso, fui a saludarlos educadamente
a Miller, a Diana Rabino y todo demás, le dije que tenía que irme por cuestiones familiares. En realidad me fui porque no quería avalar eso, que ya me era muy claro que era claramente una militancia política para tomar los destinos de la institución, y que yo veía ahí una modalidad que me parecía que no era buena. Y me fui. Fue el primer encuentro del campo freudiano, y a partir de eso se armó toda una estructura que posibilitó el reordenamiento de aquello que se había generado espontáneamente, ¿no? O sea, fue importante porque se creó, en el caso del grupo al que pertenecía, se creó el Simposio del Campo Freudiano. Después, con motivo de las divisiones que se habían creado, los otros grupos comenzaron también, la Escuela Freudiana de la Argentina, la Escuela de Buenos Aires. Nosotros como Simposio empezamos a tener contacto con los que habían sido discípulos de Lacan, y se armó todo un movimiento que hoy subsiste, ¿no? Bueno, y que encuentra, yo pertenezco a la EOL, o sea, y que encuentra su punto culmine cuando Miller acá crea la MP, o sea, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y funda la EOL. En 1981, semanas después de la muerte de Lacan, Miller y Laurent visitaron por primera vez la Argentina y volvieron en 1983. Se constituyó una comisión del campo freudiano que iba a organizar el tercer encuentro internacional del campo freudiano en 1984 en Buenos Aires. Pensá que al mismo tiempo estaba la dictadura militar. La discusión que fue, yo fui uno de los que habló en esa asamblea, en ese congreso, no fui el único, pero insistí mucho en que sí se hiciera el siguiente en Buenos Aires. Pero hubo que ganarla, ¿no? Para indicar que no hacerlo era peor. Después tuvimos mucha suerte, porque cuando se hace, estaba Alfonsín. Todo eso conjugó con que Miller empezó a hacerse presente en la Argentina todo el tiempo, y consiguió una cosa muy difícil, que es unirnos a casi todos. A casi todos. En verdad ahí me empecé a sentir lacaniano, o sea, como que estaba a poder identificarme a eso. Lo otro había sido todo muy tenso y agresivo y todo eso, y ahí es como si la corriente del río hubiera empezado a circular. Miller, además de introducir, vino acá y habló de síntoma y fantasma, que ordenó hasta hoy en toda nuestra clínica, que no era la clínica de Lacan, era la clínica de Miller que lee a Lacan. Por eso, digamos, ordenó hasta el día de hoy lo que yo hago y digo. Y empezó y siguió todo el desarrollo que hace Miller, y una construcción de detalle a la que dedicó su vida, para que lo escuché alguna vez lamentarse de haber dedicado tanto tiempo a esas cosas. En 1984, en Buenos Aires, recrudecieron las disputas de Caracas, lo que condujo al alejamiento de varios grupos, particularmente la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, entonces yo ya ahí tenía claro que eso para mí no iba.
Obviamente del otro lado no eran ningunos tontos, también tenían su experiencia y yo era francamente sospechable, pero no me podían sacar, tenía un recorrido en el psicoanálisis lacaniano en Buenos Aires, se organiza ese congreso en el San Martín y se organizan mesas redondas que las llaman tribunas. Y ahí fue cuando yo digo públicamente una crítica teórica, donde digo que, bueno, vengo notando que hay en el psicoanálisis que se dice deudor de Lacan una posición que no comparto, que tiene que ver con una disyunción entre lo simbólico y lo real. Tenía que ver con un texto de Miller que era Reveil, despertar, y también con un libelo que venía circulando en Buenos Aires y que lo repetían sus acólitos como si fuera la Biblia, de síntoma y fantasma. Bueno, esa disyunción, dije, surge porque quienes sostienen esto, eso fue lo que más le pegó al susodicho, no han trabajado el concepto de letra. Porque como lo dice Lacan en Ancor, la letra es litoral entre el saber y el goce, entre el saber significante y el goce del objeto. Entonces se le disjuntan. Bueno, esa posición sigue siendo la misma. Bueno, así que esos fueron avatares de este proyecto que de todos modos, con idas y vueltas, se logró, estoy contento de eso. Hay una organización en todo el país, con el instituto, con el guión, en cierto modo Mazota, Germán García, uno mismo, las otra gente, los fundadores, Mónica Torres, Samuel Vaz, de algún modo todos cumplieron su parte en esto y el discurso analítico tiene una posible chance de por lo menos llegar a ver qué puede ser a mediados del siglo XXI. A partir de los años 80, después del retorno de la democracia, la orientación lacaniana, en sus distintas variantes, se expandió muy rápidamente, sobre todo en las carreras de psicología de las universidades nacionales y en los servicios de psicopatología de los hospitales públicos, pero también en la cultura. La perspectiva hegemónica en psicoanálisis ya no iba a ser el kleinismo, sino el lacanismo, que terminó por imponerse de manera tan contundente que hasta los propios franceses no dejaron de asombrarse por un fenómeno que, incluso en Francia, sería impensable.